Hola a todos, yo soy el doctor Sergio Hasley González Infante, soy oncólogo quirúrgico, soy miembro del vasto staff de médicos especialistas del Hospital San Agustín. Sí, es un tema siempre muy importante el que nosotros entendamos que hasta el 50% de los casos nuevos de cáncer, o sea, de los casos que existen, pueden llegar a ser prevenibles. Existen varias estrategias de prevención que están ya bien estructuradas, que nos ayudan a lograr este objetivo, que son el tratar de abolir la ingesta de alcohol, el tabaquismo, pero algo muy importante también es abolir el sedentarismo y la obesidad. La actividad física se ha visto relacionada no solamente en la disminución en la incidencia del cáncer, sino también en otras enfermedades que son principales causas de muerte en nuestro país, como las enfermedades cardiovasculares. El ejercicio, sin lugar a dudas, es una de las principales maneras que nosotros podemos hacer sin necesidad de alguien más para poder prevenir el cáncer. Hablamos de una caminata. A la semana nosotros podemos hacer de 150 a 300 minutos y con esto es suficiente y esto nos ayuda a impactar positivamente para prevenir estas enfermedades. También está nuestra ingesta de alimentos y alimentos sanos que no sean carnes procesadas, principalmente bebidas azucaradas. Son aspectos importantes de nuestra alimentación. También el tener nuestro esquema de vacunación completo, estoy hablando de VPH y también de virus de la hepatitis B, son estrategias que se han visto que nos reducen la incidencia del cáncer. El 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer y es una fecha que se elige donde en todo el mundo los hospitales, tanto públicos como privados, los oncólogos, los pacientes, generamos estrategias de difusión y de concientización. Justo este año y en los próximos 2 años, el tema central es el paciente, el darle voz a los pacientes y que eso nos permita rediseñar las estrategias no solo de prevención sino de tratamiento al darnos cuenta de las deficiencias que tenemos en todo el proceso desde un diagnóstico, tratamiento y acompañamiento. Muchas veces nosotros dejamos de lado todas estas estrategias y creemos que no son útiles, pero la realidad, el informar a nuestra población de cuáles son los síntomas, de cuándo acudir a un médico, de qué médicos son los que se tratan de esta enfermedad, nos ayuda a darle información. El escuchar también la voz de nuestros pacientes nos ayuda a identificar áreas de mejora y de oportunidad para nosotros dar una mejor atención, que no se centre solo en la enfermedad, sino en el individuo como miembro de una familia, ya que el cáncer no solamente tiene un impacto físico y mental y socioeconómico en el paciente, sino también en su familia y en la comunidad. La importancia de la prevención y el poder de la prevención es altísimo, ya que los costos de tratamiento para ninguno de los países y para ninguna de las instituciones es solventable y las estrategias de prevención muchas veces son menos costosas y pueden tener un mayor impacto a años futuros. Es muy importante esta pregunta, sobre todo porque nosotros debemos de entender, por ejemplo, que no debemos de esperar a tener una molestia, ¿sí?, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, para acudir con el médico. Nosotros debemos de acostumbrarnos a preservar la salud. Hoy me siento sano, empiezo a tener alguna molestia, sea un bulto, sea un dolor de cabeza, sangrado por algún en la orina, en las heces fecales, en la boca, en la nariz, etcétera. Cosas que sean anormales, nosotros debemos de acudir con los especialistas calificados, ¿no? Hay varias cosas que nosotros debemos de concentrarnos. La diferencia entre una cura de un cáncer puede ser el tamizaje o un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como una persona sana para prevenir o diagnosticar oportunamente? Si soy mujer, a partir de los 40 años, yo debo de realizarme mi mastografía cada año hasta los 75 años. Hemos visto que esta estrategia
impacta favorablemente en la disminución de la mortalidad de nuestras mujeres en cáncer de mama. Y es el cáncer más frecuente en todos los países del mundo, no se excluye en nuestro país. Pero además también tenemos otro tipo de cáncer frecuente, que es el cáncer cervicuterino, donde nosotros tenemos estrategias ya claras que nos disminuyen los casos de cáncer avanzado. Uno es la vacuna contra el VPH y el otro es la realización del Papá Nicolau. A partir de los 21 años se debe de realizar al menos cada 3 años, o si se inicia la vida sexual antes de esa edad, se puede también realizar una vez iniciada la vida sexual cada 3 años. ¿Sí? En el caso de los hombres, el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Dependiendo de si se tiene antecedentes personales o no en la familia, nosotros podemos iniciar el screening, que es el tamizaje, las pruebas para ver si yo, que no tengo ningún síntoma, tengo riesgo de que pueda tener un cáncer que no me ha dado ninguna molestia. Podemos iniciar con la medición de un laboratorio, que es el antígeno prostático específico, a partir de los 45, 50 años, o si es de alto riesgo, puede ser desde los 40 años. También en cáncer de colon, donde generalmente a los 45, 50 años nosotros podemos iniciar ese tamizaje mediante una prueba de nuestras heces fecales, donde detecta un poco de sangrado, o mediante una colonoscopía. En aquellos pacientes, hombres, mujeres, que son fumadores, que fuman más de 20 cajetillas al año, se considera una población sana, pero de alto riesgo de que pueda tener un cáncer de pulmón, y a ellos se aconseja una tomografía simple del tórax una vez al año. Justo lo comentábamos, a esas personas que dicen, tengo miedo, ¿no? Y es algo muy común. Tengo miedo de hacerme estudios porque qué tal si algo sale mal. Yo en este momento me siento bien, me siento sano, no creo tener ninguna enfermedad. El cáncer no nos va a dar señales cuando está iniciando. Generalmente cuando nosotros tenemos ya algún síntoma, estamos hablando de que el cáncer está en una etapa o intermedia o avanzada, donde ya nos está dando molestias porque ya generalmente inició a realizar metástasis. Yo lo que les diría es que la diferencia entre curar o no una enfermedad es el hacer nuestras pruebas de prevención, nuestras estrategias de prevención, el realizar nuestras pruebas de detección oportuna, ¿de acuerdo? Que nos tocan por ser hombres o mujeres, y sobre todo acudir con especialistas calificados que nos puedan atender. Un problema muy frecuente que tenemos es en el retraso en ese diagnóstico, donde hemos estado con varios médicos, donde no hemos tenido un diagnóstico oportuno, y eso siempre nos va a impedir a nosotros dar un tratamiento con una mayor tasa de éxito. Entonces no hay que tener miedo, hay que ser responsables de nuestra salud y hay que acudir a nuestra revisión como personas sanas. Dos consejos principalmente. Uno es, nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Tenemos que conocer nuestros hábitos y saber qué es lo que tenemos que mejorar para prevenir enfermedades. Tenemos que conocer nuestro cuerpo, ¿sí? Para que en algún momento saber si tenemos alguna anormalidad, alguna bolita. Conocer nuestro cuerpo es crucial, y cómo nos sentimos. También para que ante cualquier síntoma poder acudir a una valoración. Ese es el aspecto número uno. Pero segundo, y también muy importante, es que a veces dejamos de lado, es conocer nuestra historia familiar. ¿Por qué? Porque todos tenemos, quizá sin saberlo, alguien en nuestra familia que pudo haber tenido un antecedente de cáncer. Y esto a veces es la diferencia para que nosotros tengamos un programa de detección más oportuna o más dirigido, más especializado, que tengo antecedentes, y poder detectar de una manera más oportuna a otro tipo de pacientes o de población que no tiene estos antecedentes. Entonces, hay que involucrarnos no solamente a nuestra persona, sino con nuestra familia, saber qué tipo de cáncer fue, si se trató, qué evolución tuvo, y todos estos aspectos van a ser muy importantes para nuestro equipo para decidir si tenemos alguna estrategia para monitorizar y vigilar y prevenir, o en algún dado caso diagnosticar de manera más oportuna. No, pues siempre tener en claro eso, que es crucial. El cáncer debe de ser tratado por los oncólogos, ¿sí? Hay que buscar siempre
a su médico oncólogo médico, su radiooncólogo, su cirujano oncólogo, su urólogo oncólogo, su ginecólogo oncólogo. Existen muchas áreas ya especializadas en la oncología. Es crucial, el éxito de los tratamientos es este manejo multidisciplinario. Creo que tenemos la fortuna que en el Hospital San Agustín tenemos un extenso, vasto y con una excelencia académica staff que nos permite dar la atención integral a los pacientes con cáncer, con hematología, con clínica de dolor, radiología intervencionista, oncología médica, radiooncología, cirugía oncológica. Entonces, mi consejo sería ese: hay que cuidarse, uno tiene que cuidarse a uno mismo y hay que cuidar a las personas que amamos también. Una pregunta muy frecuente que nos hacen los familiares de los pacientes o incluso los pacientes es: doctor, me acaban de diagnosticar cáncer. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Y lo primero que pasa por la mente de todas las personas que hemos estado en contacto de primera mano en nuestro núcleo familiar o de manera personal con esta palabra y con este diagnóstico es muerte, ¿no? Hay que entender y tener claro que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, cáncer no es sinónimo de muerte, ¿sí? Y lo primero que debemos de tener claro es esta secuencia de estudios y la secuencia de tratamientos que pueden llegar a seguir, porque esto es crucial que sea dirigido por un oncólogo. Una vez que yo tengo un diagnóstico de cáncer, lo primero que tengo que hacer es acudir con mi oncólogo, porque antes de iniciar cualquier otro tratamiento, llámese cirugía, llámese quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, radioterapia, medicina nuclear, radiología intervencionista, cualquier tratamiento, nosotros debemos de realizar algo que los oncólogos llamamos estadificación. La estadificación, después de un diagnóstico de cáncer, significa hacer estudios para saber hasta dónde ha llegado la enfermedad, ¿sí? Esto nos permite a los médicos clasificar esa extensión de la enfermedad en etapas. Y esto no significa otra cosa más que un vocabulario donde nosotros nos podamos comunicar rápidamente y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Generalmente, estas 4 etapas, para una manera fácil de entenderlo, lo vamos a dividir en 3. Una etapa local, que es donde el cáncer está en el órgano donde se originó, puede ser mama, hígado, colon, el órgano en el que sea, y no se ha ido de ahí. Una etapa intermedia es donde ya salió de ese órgano a los órganos vecinos o a los ganglios que están cerca de ese órgano afectado por cáncer. Y una etapa avanzada o metastásica donde ya envió enfermedad a distancia, es decir, a un órgano distinto o a ganglios o a zonas más alejadas de nuestro cuerpo. Esto es crucial porque los distintos tipos de tratamientos que tenemos contra el cáncer actúan con mayor efectividad dependiendo de en qué etapa clínica y de qué tipo de cáncer es. Esto es crucial porque nosotros a veces pensamos que el cáncer es una enfermedad, pero que el cáncer es igual si me dio en la mama que en el colon o en la vejiga, y la realidad es que no. Hay cientos de cánceres y estos cientos de cánceres tienen causas diferentes, tienen pronóstico diferente, tienen comportamiento diferente y tienen tratamiento diferente. Eso es lo que hace tan complejo el tratamiento del cáncer y por eso debe de ser tratado por el oncólogo. Una vez que nosotros tenemos el tipo y tenemos nuestra etapa clínica, hasta dónde ha llegado, junto con un equipo de multidisciplinario, nos juntamos los oncólogos y decidimos qué estrategia es la mejor para que nosotros podamos controlar, curar o detener esa enfermedad. Entonces, algo crucial en esto va a ser hacer estas pausas, si bien siempre es una urgencia, nosotros debemos no de tomar decisiones precipitadas y debemos de seguir un protocolo de estudio para poder decidir cuál es el mejor tratamiento. Generalmente en las etapas tempranas empezamos con cirugía, pero hay cánceres que no se benefician de cirugía y que se pueden curar únicamente con quimioterapia. Las etapas avanzadas no siempre se benefician de cirugía, pero algunos tipos de cánceres sí se benefician de cirugía. Entonces, es difícil normar un camino único para todos los tipos de cáncer. Entonces,
Sí es muy importante que tengan bien claro esto. Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, tengo que seguir esta serie de pasos para lograr lo que hoy en día llamamos medicina de precisión, medicina personalizada, y lo que hoy nos lleva a este tratamiento multimodal, múltiples tratamientos distintos que nos llevan a tasas de curación favorables y de control de la enfermedad en aquellos casos que es avanzado. Hablábamos de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un paciente que se cura y un paciente que no se cura, ¿no? Pues es la detección oportuna, ¿no? Hoy en día tenemos estudios genéticos que nos pueden ayudar a predecir el riesgo de que yo tenga un cáncer. Y hay veces que en presencia de ciertos genes, cuando están mutados y yo los tengo presentes, yo puedo someterme a cirugías o a tratamientos que me ayudan a prevenir el cáncer, ¿de acuerdo? Sin embargo, estos estudios siempre deben de ir, yo no puedo llegar a un laboratorio, puedo hacerlo, pero no es lo correcto, y solicitar el estudio. Siempre tienen que ir acompañados de una valoración por nuestros médicos genetistas. Ellos van a hacer una valoración de todo este entorno, qué antecedentes tengo yo en mi árbol genealógico de cáncer, qué tipos de cánceres. Y ahí nosotros vamos a poder identificar si en verdad yo pertenezco a un grupo de personas sanas, pero con alto riesgo o con sospecha de un factor hereditario, o no tengo ningún factor de riesgo. Si yo tengo un factor de riesgo y pertenezco a esos grupos de alto riesgo, nos van a pedir o nos van a solicitar ciertos paneles genéticos, porque tampoco es como que yo voy y digo, háganme todos, ¿no? Entonces se tiene que ir siempre bien orientado este estudio, ¿no? Y ellos son también quienes nos saben interpretar ciertas mutaciones, porque hay mutaciones donde yo tengo una penetrancia completa, es decir, yo tengo un mayor riesgo de presentarlo, y hay veces que está atenuado a esta mutación o es otro tipo de mutación que no me confiere un riesgo tan elevado. Hay que recordar también que el 10% de los cánceres se asocian a un factor hereditario, ¿no? Esto quiere decir, dicho de otra manera, que el 90% de los cánceres nuevos, de los casos que tenemos, no se asocian a un factor hereditario. Es decir, que lo más común es que no sea hereditario. Sin embargo, el que solo un 10% se explique a través de estos genes que me pudo haber heredado mi madre o que yo se los pueda heredar a mis hijos, lo dejemos de un lado. Es algo que también, como les comentaba, es nuestra responsabilidad conocer nuestro entorno familiar y qué riesgos o qué enfermedades se han padecido. Muchas veces estamos en la consulta y una de las principales preguntas que nos hacen, porque así funciona nuestro cerebro, es, ok, me diagnosticaron cáncer, pero ¿por qué a mí, no? ¿O qué es? ¿O cómo se formó? ¿O por qué, si yo tengo un estilo de vida sano, acudí a mis revisiones de manera oportuna, por qué me dio? Hay que entender que el cáncer, como les decía, son cientos de enfermedades. El cáncer tiene la capacidad de formarse en cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Yo puedo tener cáncer en la grasa, yo puedo tener cáncer en los huesos, yo puedo tener cáncer en los músculos, yo puedo tener cáncer en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en el intestino, en la vejiga, en prácticamente todo nuestro cuerpo. El cáncer es una enfermedad propia de los organismos multicelulares. Entre más longevos somos, mayor riesgo tenemos de tener cáncer. La edad es uno de los principales factores de riesgo porque vamos perdiendo esa capacidad que inicialmente, cuando somos jóvenes, tiene nuestro cuerpo de reparar los daños celulares que tenemos. Voy a tratar de explicarme un poquito mejor. Yo fumo. Empiezo a fumar a los 12 años, 15 años, y estoy fumando, y el tabaco tiene más de 20 sustancias carcinógenas. Esto va a ser un estímulo que va a estar afectando a las células de mi cuerpo y puede ir dañando el ADN. Nuestro cuerpo tiene la capacidad o de reparar ese ADN, ¿de acuerdo? O de esa célula que está afectada, eliminarla, o esa misma célula puede eliminarse a sí misma. Eso se llama muerte celular programada, apoptosis. Un cáncer se genera cuando nosotros estos cambios, estos estímulos se manejan de manera crónica en una línea temporal
por muchos años y nuestro cuerpo llega a no ser capaz o el agente que nosotros lo estamos estimulando o exponiendo es más intenso. Una vez que nosotros pasamos de una célula normal que empieza a sufrir cambios y se convierte en una célula de cáncer, esa célula de cáncer va a empezar a tener propiedades donde elimina esa muerte celular programada, aprende a camuflajearse, a aparecer otro tipo de células, a esconderse o disfrazarse para que nuestras células que pueden matar a aquellas que están ya con alguna mutación o enfermas o con un cáncer, las evade. Entonces, el cáncer, una de las principales características que tiene una célula cancerígena es que tiene la capacidad de reproducirse descontroladamente y de hacer metástasis, es decir, del lugar donde se originó, viajar hacia otros lugares, que eso puede ser por vía de los conductos linfáticos, por vía de nuestra sangre o por una invasión directa, por crecimiento del tumor, ¿sí? Entonces, el cáncer existe desde antes de que existiera el ser humano. Se ha documentado cánceres en dinosaurios, ¿sí? Entonces es algo que existe desde que antes existiéramos los seres humanos. Es una enfermedad propia. No en vano, las estadísticas que se tienen de proyecciones, la incidencia en todos los países va en aumento. Nosotros cada vez vivimos más, somos más longevos, pero también tenemos peores hábitos alimenticios, sobre todo. La occidentalización de nuestros alimentos, el exceso de conservadores, el sedentarismo, la obesidad, todo esto del tabaquismo y el alcoholismo son principales factores que nos pueden ayudar a que se presente un caso de cáncer, ¿no? Hay algunos otros factores que no podemos modificar. Por ejemplo, en el cáncer de mama, uno de los principales factores pues son las hormonas femeninas, ¿no? Que se producen durante cada ciclo desde que inicia la menstruación y hasta que llega la menopausia. Entonces, eso yo no lo puedo modificar. Pero hay cosas que sí nosotros podemos modificar y es en las que nosotros nos debemos de concentrar. La clave de todo esto es la prevención. Platicando con un gran amigo, urólogo que radica en Estados Unidos, él tenía unos programas de prevención específicamente para cáncer de próstata y me decía, siempre cuando nosotros tenemos un caso de éxito, cuando diagnosticamos un cáncer, lo logramos curar, el paciente lleva a cabo su vida de manera cotidiana, sin ningún problema, pues todos lo festejamos, ¿no? Y decimos, son los avances de la tecnología, es una eminencia el doctor, el equipo de médicos, que lograron curar una enfermedad tan difícil de curar como lo es el cáncer. Cuando nosotros tratamos de evaluar las estrategias de prevención, no tenemos ese éxito tan medible, ¿sí? Y es por eso que muchas veces es demeritado, no solo por médicos, sino por gobiernos, ¿sí? Y desisten de estas estrategias de prevención. Está comprobado, y como les decía, por ejemplo, el ejercicio no solamente reduce cáncer. De las principales 4 causas de mortalidad en México, las reduce el ejercicio. Entonces creo que sí vale la pena ser conscientes hoy en día con todo este flujo de información, en concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Y creo que todos podemos salir a caminar 150 minutos en una semana, ¿no? Entonces, son estrategias que parecen pequeñas, pero que tienen un gran impacto en nuestra salud. Hay que saber lo que comemos, hay que comer de manera consciente, hay que acudir con los nutriólogos. No vamos con los nutriólogos solamente para bajar de peso, sino para aprender a comer bien, ¿no? Ha habido cambios importantes en los que nosotros debemos de saber elegir bien y mejor nuestros alimentos. Entonces, yo los invito a que se animen a creer en la prevención, que no solamente les va a beneficiar para prevenir cáncer, sino otras enfermedades, y los beneficios van a ser muchos. Yo estoy en el 5º piso, en el consultorio 503 de la Torre B del Hospital San Agustín. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Sergio Hasli González Infante, soy oncólogo quirúrgico, soy gobernador del capítulo Zacatecas de la Sociedad Mexicana de Oncología y pues los esperamos.